Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. So good to be here. You may be seated. Es tan bueno estar aquí, pueden sentarse. Congratulations, 53 years of ministry. Felicidades, 53 años de ministerio. That's just incredible. Es increíble. You know, thank God for the leadership that you've had here. Y gracias a Dios por el liderazgo que tienen aquí. Pastor Eusebio, I'm sorry I'm going to miss him, but he'll be here tomorrow with his wife, I understand. El pastor Eusebio no está aquí ahora, pero tengo entendido que va a estar mañana aquí con su esposa. And of course Amen. And Pastor Irvis and Tamara, so good to have them Y el here. pastor Elvis y Tamara, es tan bueno tenerlos aquí. Appreciate them so much. They did a great job in our district, and we're glad that they're here serving the Lord. Amen. Los apreciamos mucho, hicieron un gran trabajo en nuestro distrito y nos alegramos mucho de que estén aquí. You know, the Lord has really blessed them and used them in mighty ways, and I look forward to a great chapter here in your life and ministry. El Señor los ha bendecido, los ha usado mucho y estamos ansiosos esperando otro capítulo grande de su ministerio acá en este lugar. So my wife and I just came back from Europe. Mi esposa y yo acabamos de regresar de Europa. And I did a bit of preaching over there in 3 or 4 different countries. Y allí estuvimos predicando en 3 o 4 países. And listening to German language, the Czech language. Y estuvimos escuchando el idioma alemán y el idioma checo. And even the Croatian and Incluso el idioma Hungarian. croata. But there's nothing like the Spanish language. Pero no hay nada como el idioma español. It's been a long time since I've been back in a Spanish-speaking service. Hace mucho rato que no estaba en una iglesia de habla So hispana. it's just so nice to hear the language that we're all going to speak in heaven, right? Y es bueno escuchar el idioma que todos vamos a hablar en el cielo. And thank you, worship team. That was just Y gracias wonderful. al equipo de adoración, Just blessed by those songs and me bendijeron con my esas canciones. interrupter telling me most of the words. Y mi interruptor me estaba interpretando todas las But palabras. God, that last song, God is so good. Y esa última canción, So Dios es tan good. bueno, tan Amen. bueno. So good. Amen. So we thank God for all those leaders, pastors you've had in your 53 years. Y le damos gracias a Dios por todos esos líderes, esos pastores que han tenido Today en we estos thank 53 God años. for every leader, board member, Le damos las gracias a Dios por cada líder, por cada miembro de la junta every directiva, Sunday school teacher, e incluso los maestros de every la escuela youth dominical, worker, los trabajadores con los jóvenes, every person whose life was changed through the ministry of this church. cada persona cuya vida fue cambiada por el ministerio de esta iglesia. Marriages that were healed, Matrimonios que se sanaron, miracles that happened. milagros que We sucedieron. thank God for all of those today. Podemos darle gracias Amen. a Dios por todas esas cosas. And we're believing for great things ahead. Y creemos que hay muchas cosas más por delante. I so appreciate your theme for this weekend. Y aprecio mucho el tema que tienen esta semana. With God's help, we will do mighty things. En Dios haremos proezas. So you've had 53 years of great things, Han tenido 53 años de grandes cosas and with His help, y con su ayuda, you ustedes are going to do great things. van a hacer Amen. grandes proezas. I have a message I'll share with you in just a little minute, in a minute. This psalm that you got this from, Psalm 60. Tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes, pero esto del Salmo 60 It was a song that David wrote es una canción que escribió right David after a great defeat. después de una gran derrota. And so he decided we need to pray to God. Y él decidió, tenemos de todas Because maneras que alabar a Dios, God's in control. porque Dios está en control. And he allowed this defeat. Y él permitió que ocurriera esta derrota. And so he prays to God. Entonces él alabó a Dios. And God answers him in verses 6 to 8. Y él lo alabó y Dios le respondió en los versículos 6 al 8. And he prayed to God Y él alabó a Dios and asked him to help Israel y le pidió que ayudara a Israel. because he believed that God had a call on the life of Israel, the nation of Israel. Y él creía que Dios había llamado a la nación de Israel. And God has a call on this church. Y Dios ha llamado a esta iglesia. And those of you that are believers, on every one of you as well. Y a cada uno de ustedes que son creyentes. And so the song ends with this cry of help. Y la canción, ese canto termina con este llamado. And it says, God speaks from his sanctuary. Diciendo, Dios habla desde su santuario. And when God speaks, Y cuando Dios habla, David says, dice David, with God's help, we'll do mighty things. en Dios haremos proezas. And you know, right after that, Y después de eso, one of David's mighty men, Abishai, uno de los grandes hombres de Dios, went Abishai, out and defeated the Edomites. él fue y derrotó It a was los a enemigos. great victory Y fue una gran victoria. because God was not going to leave them into defeat. Porque Dios no los iba a dejar que siguieran siendo derrotados. I read this week
Esta semana he It leído says, when plans fail, que cuando los planes fracasan, when campaigns are brought short by failure, cuando sufrimos derrotas que reducen la this expectativa de psalm, nuestras campañas, this psalm, verse este 60, canto en el Salmo 60 can help us evaluate nos permite evaluar the causes and discover y the way también forward. descubrir el camino adelante.